Hola, yo soy Michi y aquí hablamos de cultura, idiomas, baile y todo lo que tenga que ver con mirar el mundo desde otros ojos. Hoy te voy a presentar a la persona más políglota que conozco personalmente. Se llama Igor, es polaco, tiene 28 años y habla 15 idiomas. Conocí a Igor la primera vez que viajé a Varsovia, una ciudad muy impresionante, por cierto. Y nada, súper sociable, buena onda, no como el estereotipo del polaco, que creo que no es verdad. Pero lo que más me llamó la atención de Igor fue su impresionante manejo del español, su gramática correcta, el uso de doble sentido y sobre todo su acento mexicano súper natural. Y pues resulta que habla 15 idiomas. Entonces pensé que sería una buena idea entrevistarlo y que nos contara cómo ha sido su viaje de aprender tantos idiomas en básicamente 10 años. Vamos a ver. Mucho gusto. ¿Quién eres? Soy Igor, soy de acá de Polonia, tengo 28 años, estudié acá en la Universidad de Varsovia Sinología, lo que es filología china, y también a la vez iranística, que es filología persa. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, en cierta forma me dediqué a los idiomas. Ahora mismo trabajo en, digamos, sector financiero, entonces no tiene tanto que ver con los idiomas, pero también estoy usando varios idiomas que aprendí a través de los años. Y aparte de ser lingüista, también soy músico. Toco la guitarra, el violín, saxofón, varios instrumentos. Entonces sí diría que los idiomas y la música son las dos cosas que mueven mi vida de cierta forma, ¿no? Y también tienen que ver uno con el otro, que luego llegaremos a eso, pero... Y aparte de idiomas y música, también has viajado un montón de países y has vivido en otros países, ¿verdad? Sí. ¿A cuántos países has viajado y en cuántos países has vivido? Pues de los que he viajado, la verdad es que la lista es larga y sí, como ya sabes, o sea, viviendo en Europa es relativamente más fácil viajar. Entonces, sí, yo siento que la gente ni lo cuenta, ¿no? Pero de los países donde viví, pues viví un año en México. Cuando tuve mis 15 años hice allá un intercambio de un año y también estudié en Alemania. Hice mi maestría en Freiburg, una ciudad que queda en el sur de Alemania, y estudiando un año. Entonces tenemos Polonia, México y Alemania. Órale. Así es. ¿Y tu pasión por los idiomas, cómo comenzó? ¿Con cuál empezaste y por qué? ¿Cómo estuvo? Pues obviamente empecé con el inglés porque pues, lo tuve en la primaria, en la secundaria y tal. Y el español lo aprendí ya en México, pero de forma consciente de aprender un idioma porque yo quería y pues de meterle el esfuerzo pues de una forma consciente, ¿no? Fue el hebreo y el ruso, y esos los empecé a aprender a mis 18 años. Entonces sí, no estoy contando en inglés y español porque fue como o por cuestión de circunstancias o por cuestión de educación, que bueno, pues... ¿Y por qué elegiste México para tu intercambio? Ajá, porque ya conocía a un par de mexicanos. De hecho, mi prima también se fue de intercambio a México. Y cuando ella estaba viviendo allá, en la casa de mis tíos, pues había unos chavos de México, ¿no? Entonces, ya por haberlos conocido, ya tenía como una idea de cómo la gente va a ser, un vínculo, ¿no? Que, no sé, como que hizo que la idea de México como país donde vivir me pareció un poco más familiar que los otros. O sea, tenía más información, conocía gente y tal. Entonces dije, pues sí, la gente que conocí me cayó bien y pues, no sé, me gustaría ver qué tal se siente estar allá, ¿no? ¿Y cómo fue crecer en Polonia en cuanto a la exposición con otras personas, otras culturas, otros idiomas? Chido. No, mira, a ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que este país ha cambiado mucho durante los últimos, ponle, 20 años. De hecho, cambió totalmente, ¿no? Se puede decir. Hace 20 años, ponle, había muy pocos extranjeros viviendo acá. De hecho, eran los polacos que se iban a otras partes, ¿no? Para trabajar y tal. Y pues en los últimos 10, 15, 20 años eso empezó lentamente a cambiar. Y pues
Después de la guerra en Ucrania, como vino mucha gente de Ucrania, pues ya tenemos como una comunidad muy grande de extranjeros viviendo acá. Entonces, ahora mismo sí que hay mucha exposición a otras culturas, a otros idiomas. Sobre todo si es una ciudad como Varsovia, ¿no? Ves de extranjeros en todas partes, literal. Entonces, crecer acá, en aquel entonces, cuando yo era niño, pues sí, no había tanta exposición, yo diría. Pero sí que hay que tener en cuenta que, o sea, como estamos en Europa, ¿sabes? Como ya lo dije, viajar es relativamente fácil. Es muy común que la gente se vaya, aunque sea el país vecino, ¿no? República Checa, Eslovaquia, lo que sea. Aunque sea, no sé, una semana para esquiar, ¿no? O sea, es muy raro que encuentres a alguien acá que nunca haya estado en otro país, para ponerlo así. Entonces, quieras o no, de cierta forma, pues sí hay un poco de exposición, ¿no? Aunque no sea tu enfoque. Por una parte, y por otra parte, la educación lingüística, la educación de idiomas, está hecha de tal forma que tú ya, partiendo de la secundaria, tienes que aprender por lo menos 2 idiomas extranjeros. Entonces, por ejemplo, inglés y español, o inglés y francés, lo que sea, ¿no? Entonces, ya con tus 15 años ya tienes clases de 2 idiomas extranjeros, ¿no? Que también influye, o sea, el hecho de que la educación sea relativamente buena en este aspecto y el hecho de que tú tengas chance de viajar y que haya muchos extranjeros en tu país, pues contribuye a que nos sea un poco más fácil, ¿no? Como polacos o como europeos en general, porque también son rasgos que se comparten entre países europeos, ¿no? Entonces sí, yo siento que en cuestión de aprendizaje de idiomas es un buen país para crecer. ¿Es común que los polacos hablen varios idiomas? No es súper común, pero tampoco es raro, ¿no? Sí, o sea, es bastante común que encuentres a alguien que sepa 2 idiomas extranjeros, ¿no? Hasta 3, ¿no? Después de la presentación personal y de cómo fue crecer en Polonia y cómo fue la exposición de los idiomas, entramos directamente a cómo los aprendió, al método. Su primer consejo es simple pero poderoso: definir por qué quieres aprender ese idioma. A veces es obvio, por migración, por trabajo, por pareja, pero otras veces no es necesariamente obvio. En mi caso, que estoy aprendiendo náhuatl, una lengua nativa de México, no era muy obvia la razón, entonces tuve que darme un momento para definir el por qué, y definitivamente creo que esta claridad ayuda en momentos de frustración. El método para aprender idiomas de Igor es muy interesante. Es una combinación de varios métodos. Primeramente, se basa en un sistema estructurado con fuerte motivación personal, autodisciplina y después inmersión. Bueno, ¿y qué método utilizas tú para aprender idiomas? ¿Cómo le haces? Pues sí, mira, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo siento que hay que definir el por qué quieres aprender un idioma, ¿no? Que allá llegaremos, pero en mi caso, pues yo quiero cotorrear con la gente, ¿no? O sea, quiero poder moverme en el país, pues conocer gente, echar cotorreo y tal, no necesariamente para tener un nivel súper, hiper alto o para, no sé, leer poesía y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, obviamente si puedo llegar a ese nivel, pues bien, pero mi objetivo es poder comunicarme. Entonces, la estrategia o la técnica que yo uso es que me tomo un año, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero suele ser un año para aprender lo básico, para llegar a un nivel de, ponle, A2, B1, ¿no? Donde ya eres capaz de mantener una conversación y luego irme solo a país donde se habla. Y lo que suelo hacer es ya comprarme un vuelo, hacer una fecha para que ya no haya, ¿sabes? O sea, ya tienes la fecha fija y hasta esa fecha tienes que hablar cuando ya estés allá, ¿no? Y luego, pues, irme a ese país, quedarme allá una semana, 2 semanas, el tiempo que pueda, con gente local, pues, usando el Couchsurfing. Supongo que algunos sabrán qué es. Y si no, pues es una aplicación para encontrar gente que te puede hospedar en otros países gratuito, ¿no? O que tú puedas hospedar a otra gente que esté viajando en tu país. Entonces, sí,
me tomo un año y medio, lo que sea, aprendo lo básico, me voy al país donde se habla, me quedo allá unas 2 semanas y intento utilizar ese idioma lo más que pueda, ¿no? Sí, y pues si todo va bien, después de todo eso tendrás como un nivel de B2, ponle, ¿no? O sea, cuando ya puedes hablar, pues bien, sin broncas, ¿no? Y de ahí pues ya es otro cuento, pero... ¿Te ha tomado como un año aprender un idioma en un nivel comunicativo? Sí, con varios idiomas repetí la misma estrategia, ¿no? Y con varios sí funcionó. No con todos, pero con muchos. Pero sí digo, eso funciona en mi caso porque primero me gusta viajar, me gusta hablar con la gente, soy extrovertido, etc. Si a alguien, por ejemplo, no le gusta mucho viajar, es un poco más tímido, no sé, tiene otras circunstancias, supongo que esa técnica no le funcionará. Entonces, es muy personal el aprendizaje de cualquier idioma, ¿no? Uno tiene que encontrar su propia forma de aprender cómo aprender las cosas. Sí, o sea, es decir, uno tiene que entender cómo funciona su memoria, cómo funciona su cerebro y cómo funciona pues su forma de interactuar con la gente, ¿no? Y si ya que lo tengas claro, pues todo resulta más sencillo, ¿no? En 5 pasos claros sería definición clara de un propósito, establecimiento de una fecha límite, estudio autónomo estructurado, inmersión real en el país destino y finalmente el mantenimiento constante de la lengua. De entre todos los idiomas que Igor aprendió, ¿cuál piensas que fue el más fácil, el más difícil, el más sorprendente y por qué? El más fácil, catalán. Después del español. Pero es porque sé hablar español. Sí, mira, yo creo que se puede dividir idiomas entre 2 categorías, ¿no? Una es los idiomas que primero pertenecen al mismo círculo cultural, digamos, que el tuyo. En este caso, pues idiomas europeos, ¿no? En mi caso. 2, son idiomas que se parecen a los idiomas que ya hablas. Entonces, por eso dije catalán. Pero si quitamos todos los idiomas que están en esas 2 categorías, yo diría, de los idiomas que no tenían nada que ver con idiomas que ya sabía a la hora de aprenderlos, ¿no? Yo diría que el más sencillo fue persa y el más difícil chino y turco, esos 2. Sin contar el inglés y el español, que lo aprendió de forma inmersiva, el más fácil fue el catalán, simplemente por su similitud con el español. El segundo más fácil, que me sorprendió personalmente, fue el persa. Y no por ser muy popular y común, porque no es, sino por su estructura gramatical sencilla y su lógica sorprendentemente similar al español y el polaco. El persa moderno no tiene conjugaciones complejas o géneros gramaticales y su orden es más o menos intuitivo para lenguas como las nuestras. Además que la apertura de sus hablantes, en el caso de Igor, facilitó mucho el aprendizaje, el poder hablar y practicar esta lengua. Sí. ¿Y el persa por qué fue fácil? Ajá. ¿Es similar a qué? Sí, mira, de entrada, persa pertenece a la familia indoeuropea. Entonces, comparte varios rasgos con otros idiomas indoeuropeos como el polaco, como el español, etc., ¿no? Entonces, la gramática es bastante sencilla desde nuestro punto de vista. La gente es muy amigable, entonces te resulta fácil hablar con ellos, ¿no? Sí, yo creo que el conjunto de esos 2. ¿Y el chino por qué lo consideraste tan difícil? ¿Por qué se Pues hizo tan difícil? porque es muy ajeno cómo funciona el idioma. O sea, desde el punto de vista de una lógica indoeuropea, digamos, ¿no? O sea, de cómo tú ves una frase, qué es lo que constituye una frase, etcétera. El chino funciona totalmente distinto, ¿no? Aparte es un idioma tonal, eso quiere decir que dependiendo de la entonación de la palabra cambia el significado. Entonces, si no lo atinas bien, puedes decir otra cosa que igual no querías decir. Y pues la escritura, ¿no? Que es una chinga, o sea, son miles de símbolos que tienes que aprender para pues poder manejarlo bien. Y eso requiere mucha repetición, mucho pues dibujar los simbolitos y tal.
Por eso hice una carrera de chino. O sea, si no hubiera hecho la carrera, no creo que fuera capaz de aprenderlo, la verdad. Por otro lado, los idiomas que fueron más difíciles de aprender, sin dudar y sin pensar mucho, fueron el chino mandarín y el turco. ¿Por qué? La complejidad viene de que ambos idiomas rompen completamente con la estructura lingüística a la que estamos acostumbrados. En el chino mandarín, por ejemplo, la escritura no es fonética. En lugar de aprender un alfabeto donde las letras se combinan y hacen sonidos, tienes que memorizar miles de caracteres, cada uno con su propia forma y significado. No existe eso de que como se ve, se escucha, como se escucha, se escribe. Es memoria pura, símbolo por símbolo. Y son miles de símbolos. Por otro lado, es un idioma tonal. Esto quiere decir que si cambias la entonación de una palabra, esta puede cambiar su significado completamente. Por ejemplo, la sílaba ma puede significar mamá, caballo, reproche, dependiendo cómo lo pronuncies. Esto implica que no es suficiente aprender la palabra. Tienes que aprender a cantar la palabra con el tono correcto, como si cada palabra tuviera su propia melodía. Por otro lado, aunque el turco usa el alfabeto latino, haciendo parecer de entrada que va a ser un idioma amigable, su estructura gramatical es completamente diferente a cualquier lengua indoeuropea y tiene realmente poca relación con lenguas conocidas. A diferencia del italiano o el alemán, que todavía comparten raíces con el inglés o el español, el turco no tiene nada que ver. No hay cognados, no hay relaciones intuitivas, todo es nuevo. El orden de las palabras es radicalmente diferente, donde el verbo de cada oración siempre va al final. Entonces puedes estar escuchando una oración larguísima y no sabes cuál es la acción que está ocurriendo hasta el final. Muy interesante. Por ejemplo, lo que en español sería: el hombre que está en la colina de la casa azul compró pan. En turco sería, necesito leerla. En la colina que está la casa azul en la que vive el hombre, pan compró. También el turco tiene un intensivo uso de sufijos. El turco es una lengua aglutinante, entonces en lugar de sufijos o frases, todo se concentra en palabras muy, muy largas que significan oraciones. Pero sí, otro que fue un reto fue el turco, y justamente porque la gramática es totalmente distinta. El caso que les di con el persa, que la gramática... De hecho, persa gramaticalmente se parece mucho al español. Cómo funcionan los verbos, etcétera, ¿no? La lógica detrás del idioma, digamos, se parece mucho. Y con el turco es lo contrario. O sea, imagínate una frase así larga, en turco sería todo al revés. Por ejemplo, el verbo siempre va al final de la frase. Entonces, si tú dices, hoy fui a la tienda, pues es una frase sencilla, ¿no? Dices, a la tienda, hoy fui, ya está, ¿no? Pero si tienes una frase que dice, hoy fui a la tienda de mi cuñado que me contó que su vecino le dijo que bla, 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 que tal cosa pasó. ¿Sabes qué pasó hasta el final? Sí, mientras más larga y compleja la frase, más cabrón se vuelve, ¿no? Entonces, yo ya pude entrenar mi cerebro digamos, para poder mezclar esas cosas, ¿no? Y jugar con eso. Pero al principio, cuando tenía que hacer una frase más larga, más compleja, yo sentía que mi cerebro iba a explotar. O sea, y me sentía cansado después de hablar un rato, ¿no? O sea, literal, era un ejercicio para el cerebro. ¿Todavía te sientes así cuando hablas chino? No, ya, cuando hablo el turco ya no. Pero sí, pues eso fue un reto. Justamente porque la gramática es muy ajena y funciona de una forma muy distinta, ¿no? Una cosa es aprender idiomas y otra más difícil es mantenerlos. ¿Cómo hace una persona que sabe tantos idiomas para mantenerlos frescos? Sin duda necesitas disciplina y, como menciona Igor, es una buena metáfora. No es como andar en bicicleta, que aprendes una vez y ya está. Es más bien como tocar un instrumento. Si dejas de practicar, pierdes agilidad. La forma en la que él mantiene tantos idiomas frescos
Es con constancia y disciplina. En resumen, dedica 2 o 3 horas todos los días para estudiar. Esto con contenido visual, sobre todo. Toma notas, repasa con frases. Pasa de contenido educativo a contenido nativo, de forma progresiva. Algo muy importante es encontrar contenido acorde a tu nivel. ¿Y cómo le haces para mantener tantos idiomas, para no perderlos? Puta, eso es un gran drama, la verdad. Mira, yo diría que yo en este momento puedo comunicarme, que no quiere decir que soy fluido, pero puedo comunicarme en 15 idiomas, ¿no? Y yo diría que es más difícil mantener los que ya sabes que aprender los nuevos. Sí, primero porque yo siempre doy esa metáfora de aprender un idioma no es como aprender a manejar la bici, ¿no? A andar con la bici. O sea, que lo aprendes una vez y ya lo tienes para toda tu vida. No lo puedes olvidar. O sea, aunque no lo hagas 10 años, vas a ser capaz de andar con la bici, ¿no? Si lo aprendiste una vez. Y los idiomas son como tocar el violín. O sea, si dejas de practicarlo, se te va el skill, pues, ¿no? Sí. Obviamente no es que te vas a olvidar de todo, pero sí, o sea, si yo dejo de hablar un idioma por un año, ponle, siento, o sea, a la hora de hablarlo, siento que ya, por ejemplo, muchas palabras se me van. O que entiendo lo que la gente dice, pero que ya no soy capaz de responder tan ágil, digamos, tan rápido, ¿no? Como lo hubiera hecho antes. Y eso se siente muy culero, la neta, porque sabes que tenías un nivel más alto y que ya no lo tienes y estás consciente de todo el esfuerzo que le metiste, pero es como, chale, o sea, ya se fue, ¿no? Entonces sí, o sea, yo intento con los idiomas que ya había aprendido, igual no de mejorarlos, pero de mantenerlos en ese nivel que ya tengo, ¿no? De que se mantengan vivos, pues. Y si eso requiere una organización bastante buena. O sea, yo paso entre 2 y 3 horas diarias, quitando los fines de semana, todos los días, ¿no? Solo para idiomas. ¿Y para todos? ¿O cómo haces? O sea, hay algunos que, digamos que los tengo tan bien internalizados que no los tengo que practicar, como el español, por ejemplo, o el turco también en este caso, o el inglés. Tengo otros que sí los hablo bien, pero necesito de vez en cuando pues revisar cositas. Y tengo otros que tengo que estar dándoles todo el tiempo, porque si no se van. Y otros que apenas estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, obviamente les doy prioridad a algunos y a otros no, pero sí, o sea, son entre 2 y 3 horas diarias de solo hacer eso, ¿no? Entonces, no todos tienen ese tiempo para hacerlo, no todos tienen huevos para levantarse a las 6 y hacer sus cositas, ¿no? ¿Sabes? Requiere un cierto grado de disciplina el poder mantenerlos, ¿no? ¿Y qué haces literal? ¿Lees libros, escuchas algo, ves películas? ¿Qué es lo que te sientas 2 horas a hacer? Sí, todo depende del nivel que tengas. Si ya tienes un nivel, ponle B2, o sea, ya hablas relativamente fluido, lo que yo hago es ver YouTube o ver series en ese idioma con subtítulos y pues si hay una frase o una expresión que no conozco, pues me la apunto. Otra cosa que yo hago apuntes en la compu, ¿no? Pero pues eso ya es preferencia personal. Pero me hago apuntes, no sé, hay un video de 15 minutos, ¿no? No sé, ¿qué está viendo? En francés, ponle, ¿no? Entonces yo lo veo, apunto las palabras que no conocía y luego las voy revisando. Luego veo otra cosa, otro pedazo de contenido, digamos, a series, a una peli, lo que sea, y apunto cosas. Pero suelen ser materiales visuales, ¿no? Si tengo un nivel aún más alto, ¿no? Por ejemplo, como lo tengo con el turco, empiezo a leer libros, ¿no? Y así aprender un vocabulario más complejo, ¿no? Más difícil, que igual no se use tanto en el idioma hablado. Pero siempre es consumir algún tipo de contenido que esté de acuerdo con tu nivel, ¿no? O sea, la clave es no ver cosas que sean demasiado difíciles o demasiado sencillas, ¿no?
Que eso es otra habilidad bastante importante, ¿no? O sea, el saber encontrar material que esté ajustado a tu nivel. Porque luego hay gente que empieza a ver cosas, no sé, por ejemplo, si tú tienes un nivel A2 y vas a leer un libro, pues no vas a entender casi nada, ¿no? O sea, el 80% no lo vas a entender y pues va a ser una tortura. O sea, una página te va a tardar 3 horas, ¿no? Igual si ya hablas bien y ves cosas súper sencillas, pues te vas a aburrir. Entonces el chiste es encontrar cosas que estén adecuadas a tu nivel, ¿no? ¿Y cómo haces pasando tiempo buscando cosas que se sientan cómodas para ti? En este caso hay 2 tipos de contenido. Uno es contenido hecho para gente nativa, o sea, contenido normal, entre comillas. Otro tipo es contenido educativo, ¿no? Entonces, contenido hecho para gente que está aprendiendo ese idioma. Y si ya te sientes bastante cómoda con el nivel que tengas, pues puedes ver cosas que están hechas para gente de allá, ¿no? Pero hasta que llegues a ese nivel, pues hay bastante contenido educativo, ¿no? Dependiendo del idioma. Entonces, pues es cuestión de hacer un poco de research, de encontrar un par de canales, cosas que estén estructuradas, ¿no? Que con cada idioma es un cuento distinto. Hay idiomas que tienen un montón de recursos buenísimos. Hay otros idiomas que no tienen casi nada y la verdad es muy difícil encontrar recursos buenos. Cada idioma tiene su cuento, pues, ¿no? ¿Has encontrado un idioma que sea muy difícil encontrar recursos? ¿Cuál sería? A ver, yo estoy aprendiendo árabe desde hace 3 años y lo que estoy aprendiendo es el dialecto de lo que se llama levantino. O sea, el dialecto que se habla en Siria, Líbano y Palestina, ¿no? Y para aprender ese dialecto en particular hay en este momento más, pero cuando yo empecé a aprenderlo había muy pocas cosas en el internet. O eran cosas así como sin estructura, todo, ¿sabes? Sin orden, ¿no? Entonces, eso sí, en cuestión de recursos sí fue un reto, ¿no? No por el idioma mismo, sino por falta de recursos. Y una cosa es aprenderla, pero otra que creo que también es muy bueno, al menos en español, es el acento. ¿Tienes alguna técnica para sonar más natural, para mejorar? ¿Cómo haces? Sí, esta pregunta se me hizo chida porque cuando hablamos de aprender idioma en general, sí hay un montón de técnicas y yo siento que no existe tal cosa que el falta de talento, entre comillas. O sea, yo siento que el talento en sí no es tan importante, ¿no? Si lo vemos como a nivel general. Pero en este caso en particular, yo siento que o lo tienes o no lo tienes. O sea, es como el oído musical, ¿sabes? Tú puedes, o bueno, hay miles de técnicas de cómo practicar un instrumento o el canto, ¿no? Pero si tú no tienes el oído musical, no vas a llegar lejos. Entonces yo siento que con el acento y con la pronunciación es este caso que pues, o sea, yo no te puedo decir la técnica que uso porque yo no tengo ninguna técnica, yo simplemente intento hablar de la forma más semejante, más parecida a cómo hablan los nativos o la gente con la que tuve contacto, ¿no? ¿Cuál será el resultado? No lo sé, pero sí, es muy intuitivo, ¿no? Si hablamos de gramática, de disciplina, etcétera, ahí sí te puedo decir varias técnicas. Pero en este caso en particular yo siento que, digo, o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Otra cosa que noté a través de los años, viendo otra gente que estudiaba idiomas conmigo en la uni y tal, me di cuenta que la gente que tiene algún talento musical o tiene un oído musical, aprende la pronunciación mucho mejor y mucho más rápido que la gente que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Entonces yo siento que el oído musical, el talento musical está relacionado con eso. Ah, mira qué interesante. Sí, no lo había pensado. Sobre todo en chino, por ejemplo, ahí donde literal la entonación cambia el significado, es muy importante que lo atines bien. Ahí sí los que tocaban o cantaban algo tenían una pronunciación mucho mejor que los que no hacían nada, ¿no? Sí, y era muy obvio, así enseguida te das cuenta, ese güey sí tiene que hacer algo con la música. Y luego sí, resultaba que el güey toca la guitarra, ¿no? O canta o algo. Sí, porque hay idiomas que puedes tener un acento así culerísimo y la gente te va a entender. Pero tienes otros que si no lo haces bien, pues no dices tanto, otra ¿no? cosa. Sí. Ajá.
Quienes han entrenado su oído a través del canto o de instrumentos tienen una sensibilidad especial para captar matices en la entonación, el ritmo y la pronunciación. Esta habilidad se traduce en una mayor facilidad para replicar sonidos en idiomas, lo cual es muy útil para idiomas tonales, como anteriormente hablamos del chino mandarín, donde necesitas una entonación especial para tener el sentido que buscas en ciertas palabras. ¿Y ha habido algún idioma que te haya resultado específicamente complicado hacer el acento más natural o más nativo? No lo sé. Fíjate que yo siento que mientras más idiomas aprendas, más sonidos nuevos encuentras o sea, no, mira. Por ejemplo, sabiendo 5 idiomas, ya tienes una cantidad de sonidos distintos dentro de esos 5 idiomas que probablemente encontrarás en el sexto, séptimo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, mientras más idiomas sepas, más sonidos eres capaz de reproducir. Árabe tiene muchos sonidos que hasta ahora yo solo encontré en árabe, ¿no? Que no los vi en otros idiomas, como el ain, por ejemplo, que es un sonido que va así por la garganta, ¿no? Ain. Dices yagani, o el he, ¿no? Por ejemplo, lahme, la H así medio aspirada, ¿no? Son sonidos que no los vi en otros idiomas y sí me tardé un buen rato para poder reproducirlos, ¿no? Otro punto que me encantó fue el de qué hacer cuando tenemos miedo a decir algo incorrecto. Si no estás seguro de algo que vas a decir es correcto, el consejo es dilo igual. Y si se ríen de ti, mejor, porque entonces nunca se te va a olvidar. Reírte de ti mismo es parte del proceso. En algún momento te vas a equivocar. Muchas veces te vas a equivocar y está bien. Es mejor decir las cosas mal que no decir las cosas. Es que hay mucha gente que tiene miedo de decir algo mal y que la gente local, los nativos, se vayan a burlar de ti, ¿no? Se vayan a reír de cómo lo dijiste y tal. Y yo siento que lo que debemos de hacer es lo contrario. O sea, cuando no estás segura si lo estás diciendo bien o mal, es cuando aún más deberías de decirlo y ver la reacción de la gente, ¿no? Si se burlan y te dicen, no, mira, se dice así, no así, siempre te vas a recordar de esa situación. Y esa situación siempre te va, pues, recordar cuál es la forma correcta, ¿no? O sea, yo siento que es la mejor forma de memorizarte las cosas, ¿no? De tener una memoria relacionada a esa expresión o a esa palabra. Y mientras más se burlen, mejor, de hecho. Porque así más te vas a memorizar. Hablamos también del humor y cómo el humor es diferente en cada idioma. Por ejemplo, algo muy popular en la lengua y cultura mexicana es el albur, que es un juego de palabras con contenido sexual que no es que no tenga mucho sentido, pero pierde el sentido o el humor si se explica. Es por eso que suele ser difícil para hablantes no nativos entenderlo. Pensamos que de alguna manera el humor polaco y el humor mexicano son similares, sin tabús, muy negros, un poco pesados a veces, riéndose de realidades difíciles a veces también, y definitivamente incorrectos. Pareciera que mientras más incorrectos, mejor. En cambio, en Alemania, un país donde ambos vivimos, nuestra percepción es que el humor es un poco más correcto. Hay cosas de las que no debes hablar. Es más cuidadoso. Y eso, por supuesto, se refleja en el idioma y en la cultura. ¿O será que el idioma es el que moldea el humor, que es parte de la cultura? Sin duda hay una relación entre estos tres. Oye, ¿cómo te fue con los albures en México? Bien. Recién que llegaste, porque no está fácil. Sí, ahorita igual ya no los tengo tan frescos, ¿no? Pero es que ya pasaron, ¿cuántos años? 13 años desde que estuve en México. Órale, un montón. Sí, fíjate. Pero sí, o sea, sí los tenía bastante bien internalizados. ¿Pero al principio te costó trabajo como que entender qué onda con eso o hay algo similar en polaco? No, a ver, o sea, de que haya como un cierto tipo de juego de palabras, doble sentido y tal, sí, lo tienes en polaco también.
O ciertas frases que se dicen en ciertas ocasiones, ¿no? Que como que tienen un significado así medio, ¿sabes? Oculto, ¿no? Sí lo tenemos también. Y pues sí me costó un poco, pero ya al entender, digamos, la lógica detrás y ya al entender ciertas expresiones, pues ya, ¿no? Podías jugar con eso. Sí, yo siento que en muchos aspectos el humor mexicano se parece mucho al humor polaco, ¿no? Órale. Que ambos países tienen un humor muy negro, muy sin tabús, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto al humor alemán. No sé si te diste cuenta cómo es el humor alemán, pero como que hay muchos tabús, muchas cosas de las que no se debe hacer chistes, ¿no? Más correcto. Ajá, sí. Y pues el polaco y el mexicano es como lo contrario, ¿no? O sea, mientras más incorrecto, mejor incluso, ¿no? Más gracioso. Sí. Entonces, en este caso yo me sentí no me sentí muy ajeno a nivel cultural estando en México, justamente porque el humor se parecía, ¿no? ¿Y hay algún país ya para que donde... Hay países en donde hablar el idioma local puede hacer una gran diferencia en cómo la gente te recibe. En países donde se habla español, desde mi punto de vista, a las personas nos gusta mucho escuchar a extranjeros, al menos intentar hablar español, con errores, mal pronunciaciones o repetir frases locales. La perfección está lejos de ser importante. En cambio, hay otros países, como en Francia, donde se tiene el estigma que es mejor o hablar bien el francés o mejor no hablarlo. Ustedes me dirán si han tenido esa experiencia. Yo no hablo francés todavía. En cambio, Igor hace una separación mucho más grande. Él habla de los países occidentales y los países no occidentales. Y menciona que mientras más un país esté alejado a lo occidental, más se aprecia el hablar el idioma local. ¿Hay algún país en donde te hayas sentido especialmente bien recibido porque hablabas el idioma local? Sí, mira, de hecho, esa pregunta la podemos ampliar un poquito, ¿no? Yo diría que si ponemos un espectro, una escala de países o de culturas en la que en un extremo está lo más occidental y en el otro extremo está lo más no occidental, digamos. No quiero decir oriental porque no necesariamente tiene que ser del oriente, pero sí, lo no occidental, ¿no? Yo diría que mientras más no occidental, mejor la gente te recibe por hablar su idioma. Y mientras más occidental sea el país, más les vale, ¿no? Ajá. Te doy un ejemplo. O sea, yo, por ejemplo, estuve viviendo en Alemania un año, aprendí el alemán y me costó un huevo, pero no porque el idioma sea difícil, sino por la reacción de la gente, ¿no? O sea, en muchos casos yo empezaba a hablar en alemán y me respondían en inglés. Y era como, güey, o sea, ¿cómo quieres que aprenda tu idioma si no me vas a hablar? Y pues la gente piensa, pues les da hueva verte, ¿sabes? Hablar lento y tal, y quieren pues ya, pues resolver el asunto, digamos, ¿no? O piensan que te están ayudando hablando inglés. Para que no batalles, para que no sufras. Pero el punto es que, o sea, uno sientes muy poco aprecio, que te demotiva bastante, ¿no? O sea, sientes que pues yo llevo todo ese tiempo aprendiéndolo, metiéndole el esfuerzo y la gente me acaba hablando inglés. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Y dos, pues no tienes chance de practicar. O sea, entonces sí, pues justamente por eso me costó bastante, ¿no? Y siento que también, o sea, en muchos países occidentales, pues es lo mismo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Turquía o en Irán o en China, o sea, si la gente local te ve, aunque sea un intento, ¿no? Pero si te ven hablar su idioma es como, wow, no mames, o sea, literal, te quieren abrazar, te quieren besar, ¿sabes? Como que, no sé, o sea, la reacción, la reacción de la gente te motiva muchísimo, ¿no? A seguirle. Aunque hables muy mal, aunque hables con errores y tal, o sea, ver que la gente te entienda y que se anime, que se emocione, pues te motiva bastante, ¿no? ¿Te han confundido por local en países donde no pareces nada local, pero por la forma en la que hablas? En algunas partes sí, sí. ¿Cómo en dónde? Bueno, en China no, obviamente. Pero me pasó en Irán una vez, me pasó una vez en Turquía, me pasó una vez en México, en Colombia. Sí, en algunas partes. Una vez en Francia me confundieron por un alemán
cuando hablaba alemán. Ajá, órale. Que de hecho me preguntó, o sea, es que hay una región donde se habla alemán también, que queda en la frontera, y la señora me pregunta que no, de cuál parte de Alemania vienes porque tienes un acento distinto, ¿no? Pero como si fuera yo de Alemania, de una región así más... que no ubicaba. Más desubicada, ¿no? Y yo, no, soy de Polonia. Órale. Sí, me ha pasado. Que también se siente chido, ¿no? Que la gente como que te puede, pues, confundir, ¿no? Sí. Que bueno, por ejemplo, en China nunca va a pasar, aunque tengas un chino así, pues, por obvias razones. Como te decían, hablas muy chido, hablas muy bien. No, en China, o sea, si tú dices, hola, no sé qué, la gente dice, no mames, hablas súper bien, aunque hables de la verga, ¿no? Sí. Mira. ¿Cuál idioma te ha parecido culturalmente más interesante, muy interesante, que te sorprendió? Sí, yo diría que el persa, seguramente, el chino, el turco, sí. Pero no sé si tienen que ver con el idioma o con la cultura de la gente y la gente misma, ¿no? O sea, porque el idioma, a final de cuentas, pues es una herramienta, ¿no? O sea, sí podemos distinguir entre idiomas que tengan más rasgos desconocidos o que tengan más rasgos familiares, etcétera, ¿no? A ver, si lo vemos solamente desde el punto de vista lingüístico, yo diría que el turco, ¿no? Como ya había dicho, por la estructura así medio rara que tiene. O el chino también, por la tonalidad y todo eso, ¿no? Sí. ¿Y más poético? Sí, también yo siento que no existe tal cosa como idioma más poético o menos poético, ¿no? Sí, son percepciones. Ajá, que por alguna razón sí, digas, qué forma tan diferente de ver el mundo, qué forma tan bonita de ver el mundo o algo así. Sí, mira, o sea, yo te puedo decir que hay ciertas culturas que le ponen más enfoque a la poesía o a la literatura que otras. Por ejemplo, en Irán, o sea, los persas como que la poesía es muy importante en su cultura y, o sea, es muy común que la gente escriba poesías, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que la mitad de tus compas pues estén acá en sus casitas escribiendo poemas. O sea, acá no es tan habitual, digamos. En México tampoco creo que sea tan habitual. En Irán sí suele pasar. Y como que le ponen mucho enfoque, ¿no? Y luego hay otros países que le ponen menos enfoque, pero no siento que sea cuestión del idioma en sí, sino de la cultura y del ambiente cultural, ¿no? Y pues, sobre todo, el ambiente, pues. Y pues yo siento que cada idioma tiene ciertos rasgos particulares que le dan una cierta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, el polaco tiene 7, bueno, no sé si sabes qué son los casos, ¿no? Ajá. Cuando declinas el sustantivo, el adjetivo, etcétera, dependiendo de la función que cumple en la frase. Algo que tienes en latín, por ejemplo, que ya no existe en español. Y el hecho de que tengas tantas declinaciones en polaco te permite jugar más con las palabras y con las, pues, final, con los sufijos y todo, ¿no? Como que se puede jugar más con la forma de palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes otro idioma como el inglés que no tiene nada de eso y parece como más simple, más sencillo, pero esa sencillez también te abre otras puertas, digamos, que igual no las hay en polaco, ¿no? Otro idioma que sea más complejo a nivel gramatical. Entonces yo siento que cada idioma tiene su particularidad y no se puede decir que uno sea más, entre comillas, rico o pobre, más poético o menos poético, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Sí. Bueno, ¿hay alguna cultura con la que te hayas identificado al conocer el idioma? ¿O que hayas sentido alguna cercanía? Pues la mexicana, seguramente, sí. Pero pues justamente porque estuve viviendo allá bastante tiempo, ¿sabes? También viví con familias, o sea, aprendí el idioma, pues, digamos, bien y todo. También con el persa y con, pues, los iraníes y la cultura iraní. Sí, yo siento que con cualquier idioma que lo aprendas a un nivel, pues, por lo menos C1 por ahí, yo siento que sí o sí acabas teniendo una cercanía, ¿no? Pero también es algo personal, o sea, hay culturas con las que tienes ese clic, ¿no? De una y sabes que vas a querer seguir aprendiéndolo y todo, y hay otras que pues lo aprendes y pues ahí se queda, ¿no? Pero sí, yo siento que con la iraní y con la mexicana son las que más me parecieron de cierta forma, ¿no? ¿Sientes que tiene que ver porque son similares de alguna forma a tu cultura? ¿O porque viste algo que te gustó mucho? Ya. Aunque sea diferente. Sí, o sea, yo siento que tienen que ser
de cierta forma suficientemente similares, pero a la vez suficientemente distintas para que tengan algo que te atraiga, ¿no? Creo que es una mezcla de las dos cosas. Sí que tiene que haber un reflejo de ti mismo y de tu propia cultura, ¿no? O sea, de ti mismo a nivel colectivo, ¿no? O sea, te tienes que poder encontrar en el otro colectivo también, pero a la vez tienes que poder encontrar cosas nuevas que aprender, que te atraigan, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que es mezcla de las dos cosas, más pues la gente que conozcas, ¿no? O sea, mientras más gente chida conozcas, más te va a atraer la cultura, ¿no? Sí. Y por lo mismo el idioma. Ajá, pues la gente, la música, por ejemplo, como que es un conjunto de todo, ¿no? Sí. La arquitectura, los paisajes, o sea, cada uno tiene pues sus cosas particulares. En mi caso es la música, o sea, si me gusta la música de ese país, es muy probable que yo vaya a querer aprender su idioma, ¿no? Ah, mira. Por ejemplo, Mira, pues ahí está el ajá, vínculo, ajá. ¿no? Y casi cerrando, llegamos a consejos para aquellas personas que estén aprendiendo un idioma nuevo. Como un resumen de todo, primero, define el por qué. Haz una meta. 2. Divide tu meta en pasos más pequeños. Ponte una fecha límite para la gran meta y las pequeñas metas, de forma que puedas ver tu progreso. Cuarto tip. Estudia con cosas que te gusten, si es fotografía, cocina, películas, música. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer yoga o ejercicio con videos, o ver tutoriales, o ver recetas. Entonces, intento consumir este contenido en los idiomas que me interesan. Aprovecha todo lo que puedas y consume la información que igualmente consumes, que te gusta, con el idioma deseado. Y lo más importante, disfrútalo, que el aprender un idioma sea un placer y no un deber. Consejos, danos consejos. ¿Cómo le haces? ¿Cuál sería un buen consejo para alguien que quiere empezar a aprender un idioma o alguien que quiere revivir uno pasado? Ya. Pues yo creo que el mejor consejo es ser realista. No, bueno, o sea, definir las metas, ¿no? Porque si tú dices, yo quiero aprender el idioma así súper bien, pues, bueno, adelante, ¿no? O sea, pero probablemente no va a pasar. O sea, si no tienes una estructura, si no tienes una estrategia, un plan, cómo llegar hasta allá, es muy cabrón que mantengas la suficiente disciplina durante años, ¿no? Para llegar a ese punto. Entonces yo diría que primero hay que definir cuáles son las metas, ¿no? Si yo quiero aprender el idioma para viajar a ese país o para trabajar con la gente de allá o para leer libros, cosas o para ver, no sé, pelis, ¿no? O sea, tienes que definir tus metas y conforme a esas metas desarrollas estrategias distintas, ¿no? Entonces eso es lo primero. Si ya tienes las metas, ¿no? Ya sabes el por qué quieres aprender ese idioma y para qué lo necesitas. Segunda cosa es ponerte como... A ver... Dividir esa gran meta en metas más chiquitas y ponerle ciertos deadlines, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu meta es aprender el idioma para poder, no sé, viajar allá y hablar con la gente y tal, no sé, lo que te dije, lo que yo hago con mis viajes, ¿no? Que me pongo un año para aprenderlo a nivel comunicativo, ¿no? Entonces, esa podría ser una meta más corta, ¿no? Luego eso lo puedes dividir en qué es lo que quiero lograr en un mes, ¿no? O sea, quiero aprender tantas palabras, tantas cosas nuevas. Luego, en el otro mes, ¿qué es lo que quiero lograr después de un mes? Y así, si lo divides a metas más chiquitas, va a ser más fácil de seguir, pues, viendo el progreso que estás haciendo, ¿no? Pero si te avientas una meta así muy lejana, durante los 2 meses le vas a estar dando todos los días chido, pero después 2 meses se te va a ir. Habrá otras cosas, va a estar ocupada y pues todo se va a ir a la shit, ¿no? Entonces, sí, pues dividirlo entre metas más pequeñas y tener las metas claramente definidas, ¿no? Eso seguro. Y aparte de eso, pues hablar con la gente, intentar aprender, intentar
que el proceso de aprendizaje no sea un deber pesado, sino que sea un placer, ¿no? Por ejemplo, si te gusta ver cosas, no sé, no sé, hay un tema que te interesa, ¿no? Ponle fotografía, ¿no? O sea, si te gusta ver como tutoriales o cosas así, lo puedes ver en ese idioma también y a la vez, pues estás viendo cosas que te interesan, pero también aprendes vocabulario, ¿no? O, no sé, escuchar música, aprender letras, o sea, buscar cierta forma que vuelva ese proceso de aprendizaje, que lo vuelva más placentero, ¿no? Sí. Que no sea un deber, pues. El miedo a decir algo incorrecto es un problema súper común que te detiene, que hace una barrera. Yo como maestra de español lo veo todo el tiempo y es uno de los problemas más frustrantes porque no hay nada que yo como profesora pueda hacer realmente. Es algo personal el perder el miedo a equivocarse. Reírse de uno mismo es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje. No solo de idiomas, sino de la vida en general. Cuando te equivocas, si alguien se ríe o te corrige de manera divertida, es una situación que queda grabada. El error se convierte en una anécdota. Por eso, mientras más te rías, más aprendes. En lugar de ver la risa como algo vergonzoso, podemos verla como una aliada. Mientras más se burlen, mejor. Luego otra cosa que pasa mucho que he visto es cuando alguien me busca para aprender español, por ejemplo, y ellos ya hablan, y ya son muy buenos de hecho, pero no pueden hablarlo, como que hay un bloque que sí. Es la frustración. ¿Tú has tenido alguna vez eso? No, yo nunca lo he tenido, pero sí, yo también siento que eso puede ser que sea más adecuado hablarlo con un psicólogo que con un lingüista. No, porque sí, o sea, mira, sí, o sea, y es muy común. Yo tengo esa filosofía, lo que ya te conté, que prefiero decir algo mal y que la gente se burle de mí, y igual después, primero que se burle, después que me corrija, y así memorizarme de cómo se dice bien, a no decirlo, ¿no? Y quedarme con la duda. Sí. Pero es como el deshacerse del miedo a ser ridículo, ¿no? Porque ser ridículo y ser chistoso para otra gente es parte natural del proceso. O sea, en algún momento sí o sí vas a decir algo estúpido, vas a decir algo pendejo y la gente se va a burlar de ti, sí o sí. No tiene por qué ser un momento malo, ¿no? Al contrario. Quieras o no, va a pasar. Entonces, mejor ya acepta el hecho de que va a pasar, incluso hazlo más para que se te quede mejor en la memoria, ¿no? Entonces, sí, yo siento que el consejo es símil al éxito, o sea, no hay que tener miedo, porque no pierdes nada, o sea, igual la gente pues sabe que tú estás aprendiendo el idioma, sabe que no es tu idioma nativo y pues, sabes, o sea, hay muchas cosas que no se van a tomar en serio, ¿no? De las que estás diciendo que no, igual no son tan correctas, ¿no? Ni modo que se enojen. Y si se enojan, pues es su pues problema. Que se enojen, ¿no? Pues es su pedo. Que hablas mal. Sí. Sí, ¿no? Y aparte de estos consejos, ¿tienes algún recurso que te parece muy valioso que recomiendes? Para gente que está aprendiendo sola, por ejemplo, hay un canal en YouTube que se llama Easy Languages. Bueno, aquí voy a hacer Está bien, está bien. ¿Cómo dices? ¿Publicidad? Sí, publicidad. Ajá, dale. No, pero la neta lo hace muy chido. Se llama Easy Languages y tienen como un canal distinto para cada idioma, ¿no? Y la forma es que la gente, o sea, pues salen a la calle a entrevistar gente, pues, que pasa por la calle, ¿no? Y les hacen preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comida te gusta comer? O ¿qué tipo de pelis te gusta ver? O ¿qué es lo que más te enoja en la vida? O sea, cosas como simples, digamos. Y pues la gente le responde en su forma natural, ¿no? O sea, como hablan, pero son temas, son preguntas sencillas, ¿no? Entonces, puedes ver cómo la gente habla en su forma natural, cómo de verdad se expresan, sin que sea un tema súper complejo, y le ponen subtítulos en ese idioma y en inglés. Entonces siempre lo puedes parar, apuntar expresiones, lo puedes checar cómo se escribe y todo. Y la verdad, eso es un recurso muy bueno. O sea, si tú estás aprendiendo el idioma solo, pues dale, o sea, muy buena, verdad. Y pues sí, hay varios canales en YouTube que
que como que te lo explican desde el cero, ¿no? Eso es, ese que acabo de mencionar, sirve a la gente que ya tiene un nivel A2, poner, que ya es capaz de entender algo, ¿no? También también depende de la ciudad en la que viven, de la parte en la que viven, pero por ejemplo acá en Varsovia hay muchas reuniones de intercambio de idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada semana hay un día de español, un día de alemán, francés, lo que sea, y pues viene gente local, viene gente nativa en esos idiomas y pues te sientas en un bar y pues estás platicando con la gente, ¿no? Y pues eso me parece súper chido, la neta. O sea, sí, para conocer gente nueva, para practicar el idioma, o sea, está bastante bien. Y si no hay tal cosa en tu ciudad, pues siempre habrá algún extranjero que habla el idioma que tú quieres aprender y que él quiera aprender tu idioma, otro que hables. Y pues puedes hacer el tándem con esa persona, ¿no? O sea, se pueden sentar, hacer media hora de, no sé, ponle inglés, media hora de español, ¿no? Lo que sea. Hacer un intercambio de idiomas. Eso es otra cosa que yo también solía hacer y que me parece muy útil. Sí, todo lo que tenga que ver con la interacción con la gente, porque al final de cuentas el idioma sirve a interactuar, ¿no? A no ser que uno quiera aprenderlo solo para leer o no sé, otra cosa, pero si uno quiere interactuar con la gente, pues a través de interacciones como se aprende, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir cerrando, un poco más personal, ¿qué impacto dirías que han tenido los idiomas en tu vida? A nivel personal, yo siento que me han enseñado que hay muchas formas de expresarse a sí mismo y que en cada idioma, o sea, dependiendo del idioma que hables, tu forma de expresarte a ti mismo, tu forma de ser, por decirlo así, puede cambiar. Y me hizo dejar de creer en lo individual, digamos, en el carácter individual de cada persona. Porque existe esa creencia de que todos somos muy, ¿sabes? Todos distintos, ¿no? Todos somos súper individuales y tal. Y yo siento que no, yo siento que sí, o sea, obviamente pues somos distintos, shalala, pero el idioma que hablamos, la cultura en la que crecemos, el ambiente, el país en el que crecemos, determina cómo somos a un nivel muy, muy alto, pues, o sea, más de lo que pensamos, ¿no? O sea, yo lo siento, yo lo creo así. Puede ser que no sea así, puede ser que alguien venga y lo vaya a discutir conmigo, pero yo siento que la forma en la que tú eres y el hecho de que seas mexicana tiene mucho que ver. Igual, sí, claro. El hecho de que yo sea polaco y la forma en la que yo soy, la forma en la que hago las cosas, la forma en la que veo las cosas, tiene muchísimo que ver. Más que la gente quiere admitir en muchos casos, ¿no? Entonces me hizo más creer en lo colectivo que en lo individual, ya para entrar a lo más filosófico, digamos. Sí, no, pero sí. Sí, siento que pues eso determina en cierta forma la forma en la que somos, ¿no? La forma en la que percibimos el mundo. Y por eso me parece tan interesante pues el poder, aunque no sea a un grado muy profundo, pero poder entender las otras formas de percibir el mundo que tiene otra gente, ¿no? En otras partes. Digo, a pesar de que probablemente nunca voy a llegar al mismo nivel de profundidad que tengo con mi idioma nativo, siempre me parece como una ventana a un paisaje distinto, ¿no? Que pues siempre está chido ver paisajes distintos, ¿no? Hablar otro idioma no es simplemente traducir palabras, es habitar otra manera de ver, sentir y nombrar el mundo. Hay idiomas que nos vuelven más expresivos, más suaves, otros que nos invitan a la estructura o que nos dan distancia. Es como si cada lengua nos ofreciera una versión distinta de nosotros mismos. Para Igor, cada idioma que ha aprendido no solo expande la posibilidad de comunicarse con más personas, sino que también ha moldeado su identidad, su tono de voz, su humor, incluso la forma en que se expresa con cariño o con seriedad. Cada nuevo idioma aprendido no solo abre la puerta a otra cultura, sino que abre una habitación inexplorada dentro de nosotros mismos. Quizás nos volvemos un poco más conscientes, más empáticos, más humanos.
Esa pregunta es como muy típica, pero es muy interesante siempre. Si te sientes diferente cuando hablas un idioma y otro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿De qué manera? A ver, me es un poco difícil como darme cuenta de cómo me siento al hablarlo porque, pues, ¿sabes? Porque tendría que, no sé, poder verme desde el lado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la gente me ha platicado que cuando hablo otro idioma, por ejemplo, cambia el timbre de la voz, ¿no? Uh-huh. Como que tengo otra voz más aguda o más profunda, más baja, ¿no? Sí, sobre todo eso de que cambia el timbre de la voz que me pareció interesante, ¿no? Sí, hay, no sé, por ejemplo, como que el ejemplo de hablar español como que te hace sentirte un poco más cariñosa con la gente, ¿no? Más, uh-huh. Sientes más cercanía un poco. Y, no sé, cuando hablas del alemán, por ejemplo, como que sientes más, como que está un poco más estructurado, ¿no? También la relación que tienes con la persona. ¿Te sientes más formal, más un serio? Un poquito, sí, un poquito, uh-huh. Sí. Sí, o sea, sí, de cierta forma el idioma es el reflejo de la cultura de ese país, ¿no? Que ha producido ese idioma. Entonces, pues sí, hay ciertos rasgos culturales que están implícitamente dentro de ese idioma y que tienes que como estar consciente de ellos a la hora de hablar ese idioma, ¿no? Entonces sí, seguramente influye bastante. ¿Y en qué idioma piensas? Pues eso puede cambiar. Haz de cuenta que cuando estoy viviendo en México, o sea, yo literal pensaba, hasta tenía sueños, soñaba en español, ¿no? Uh-huh. Me parecía, o sea, tenía ese caso de que estaba hablando con mi mamá por Skype y mi mamá en polaco, ¿no? Y mi mamá me dice algo y yo, ¿qué? O sea, se dije en español y yo dije, chale. Uh-huh. Cambia el polaco ya. Pues ahorita como estoy viviendo en Polonia, hablo más polaco, obviamente pienso en polaco, ¿no? Pero si hubiera estado unas 2 semanas en México, o solo con hispanohablantes, pues igual hubiera pensado más en español, ¿no? Sí, eso puede cambiar a través del tiempo. ¿Te has dado cuenta que tus sueños cambian el idioma si pasas algún tiempo? Como lo mismo en cómo piensas, pero en tus sueños. Sí, o sea, literal sueñas en otro idioma, ¿no? Ajá. Los sueños en sí no cambian, pero el idioma en el que están situados sí cambia, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Sí. Bueno, para terminar, nos podrías decir, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a elegir una frase inspiradora. Yo puedo darte alguna, o si tú tienes alguna, pues yo solo libre. Tengo frases pendejas, no tengo... Pues estas que yo tengo también están pendejas, pero bueno. Y yo te voy a decir los idiomas y tú lo vas a decir, por ejemplo, el español va a ser el primero. De, no sé, vive la vida loca, ¿no? Esa es la frase inspiradora. La cambiamos si quieres. Luego ya, tú la dices en inglés, y luego polaco. Yo digo los idiomas y tú la traduces en ese idioma. O sea, ¿quieres que las traduzca? Ya, ajá, en el que yo diga. ¿Cómo ves? Dale. ¿Sí? ¿Cuál frase quieres? ¿Esa otra? ¿La de vive la vida loca? Ajá. Bueno. Ok. Vive la vida loca. En inglés. Long live the crazy life. Ok. En polaco. Niech żyje szalone życie. Aunque sí, o sea, ahí te das cuenta que hay cosas que no se traducen así igual, literal. Ajá. Pero ese sentido de vive la vida loca, ¿lo dirías así? Raz się żyje. Bueno, ya está. Ok. Portugués. Eu acho que o mesmo, né? Viva a vida louca. Sí. Aha. En ruso. Сейчас думаю, что это было бы похоже как на польском, как я сказал, ты живешь только один раз, но не знаю, si так говорят или нет. Está muy largo. Bueno. Es que tenía que como que hacer ese clic y decir algo para llegar a ese punto, ¿no? ¿Sabes? Mira. Bueno, a ver, chino. 其实我不知道中文有没有这样的句子啊，我觉得应该没有吧。Yo creo que sí, no hay. Dale otro. Persa. Está bien que también diga otras cosas, ¿no? Sí. یعنی که این جمله خود بگه که تو فقط یه بار داری زندگی میکنی و باید زندگی خودت جشن بشه ولی نمیدونم یه مدل فارسی داره یا نه. La otra. Hebreo. Yo lo da.
איך אומרים את זה? אבל זאת אומרת שאתה חי רק פעם אחת בחיים ואתה צריך שכל יום יהיה חג, נגיד ככה. francés. No lo sé, a ver, del otro. Catalán. Pensé que será lo Mateix, vive la vida loca. Serbio. Serbio. Onda sada, kako možemo da recimo ovo po srpski? Živiš samo jedan put, mislim. Italiano. Quindi anche penso che si somiglierà abbastanza allo spagnolo, ma non so se c'è una parola, se c'è la stessa espressione o no. Vediamo la prossima. Árabe. ما بعرف يعني مثلا انا بتوقع انه انت في تقولي يلا مثلا يعني. Alemán. Gar keine Ahnung. Ich glaube, das ist ganz schwierig, also einen Satz so zu übersetzen ohne einen Hintergrund, glaube ich, ja, das finde ich ganz schwierig. Also, nächstes. Turco, ok. Sí, yo creo que, a ver, de hecho, no sé si te diste cuenta, pero casi ninguno fui capaz de Hacerlo traducirlo igual, así. ajá. Entonces, o sea, en cada uno de esos te puedo decir algo, o sea, como echar un discurso, ajá. ¿no? Pero traducir la misma frase o transmitir el mismo significado, como que me parece cabrón, la neta. Órale. Pero te Mira. puedo decir algo en turco, sí o sí. Sí, sí. Sí, dime algo. Hola, me llamo Igor. Tengo 28 años. Yo tamam, bunu biliyoruz artık ama bence öyle şeyleri işte direkt olarak tercüme etmek çok zor geliyor bana. Hani farklı dillerde farklı anlamlar var ve mesela hani benzeyen bir şey diyebilirsin ama aynı şekilde onu hani direkt çevirmek zor geliyor. Hebreo. Hebreo ya. Ya, ok. Entonces faltó el francés. ¿Qué onda con Sí. francés? Danos algo. Bon, donc maintenant, je pense que le français, c'est une des langues que j'ai encore ne peux parler très bien parce que j'ai commencé à apprendre le français il y a à peu près un an et demi. Donc je pense que encore ce n'est pas le niveau pour parler couramment, mais j'y essayé quand même. Órale, órale. Ok, ok. Pasaste. Y te ganaste un pin mexicano. ¿Qué quieres? No mames. Una botellita de chile, un taquito, Qué chido, ¿eh? un guacamole, un totopito con guacamole o una piñatita. No mames. Oye, yo creo que el taquito. A ver, Ay, gracias. A ver. por hablar 15 idiomas. Dale. Ya, pues muchas gracias. Estuvo muy Gracias. chido. Adiós. Bueno, cuídense. Nos Tomen puedes, chela. nos puedes decir adiós fácilmente en todos los idiomas, ¿no? Sí. A ver, ahora sí. Bueno, dale. Yo digo adiós, bye. Polaco, Na razie. portugués, Ciao. ruso, Do svidania. chino, Zaijian. persa, Khodafes. hebreo, Leitraot. turco, Görüşürüz. alemán, Auf Wiedersehen. árabe, Und tschüss. uy, chus, Yalla, nshuf. italiano, Ciao, ci vediamo. serbio, Vidimo se. catalán, Ens vejem. francés. Au revoir. Ya, listo. Vámonos. Chao. Y así terminamos esta conversación. Personalmente me quedo con muchas ideas, desde lo práctico hasta lo filosófico, pero sobre todo con esa sensación, con esa inspiración de que aprender idiomas no es solamente aprender palabras, es abrirse puertas hacia los demás y hacia uno mismo. Gracias por mirar y muchas gracias a Igor que nos compartió su historia. Coméntame qué idioma estás aprendiendo, si estás de acuerdo con lo que él dijo o no, si tienes alguna anécdota también o más consejos, si difieres en algo. Y pues muchas gracias. Adiós. Bye. Chao. Lo que tenga que ver con ver... ¡Ay! Es acá abajo. ¡Qué blanca!
su acento. Una lengua. Náhuatl, una lengua. Iba muy bien. Cuando te Cuando te... ¿Qué onda? Hola, Vivi. Sí, pásate. Sí. Ahí le corto. 15 idiomas. Ay, güey. No. ¿Por qué me trago en eso, verdad? Sí, y su lógica. Lógica. Miles de caracteres. Caracteres. Mamá. Caracteres. Muy interesante. Necesito un empleado. Dilo. En ciertamente de aprender un idioma porque yo quería. No, la verdad es que la lista es larga y sí, como ya sabes, o sea, viviendo en Europa es... Sí, yo siento que la gente ni lo cuenta, ¿no? Pero de los países donde viví, pues, irme solo a país donde se habla. Ya comprarme un vuelo, hacer una fecha, semanas, y intento hablar ese idioma lo más posible. Cómo funciona su memoria. Ay, ¿dónde está? Bye. Chao. Ay, me distraes.